Buenos días, hoy es 19 de junio de 2021 y hoy toca la lectura del epílogo de recuerdos y posadas. El año llegó, el año llegó de nuevo a su fin y después vino otra primavera, fría y desapacible. Lord Gunther Udwitsan pasó por Solace. ¿Nombre? Su estancia fue breve. La solitaria cabaña de Sturm era un poco pequeña y humilde para un prominente caballero de Solana, y había algo en Lord Gunther que se resistía a la idea de que el hijo de su buen amigo tuviera que vivir bajo un techo de paja y dormir sobre el duro suelo de tierra prensada. El caballero dejó provisiones y suficiente plata para que el muchacho no pasara apuros hasta el verano. También le llevó información y después de su partida, Sturm se dirigió presuroso a la posada del último hogar con pan y noticias para sus amigos. Lesterlin se calentaba las manos en el fuego de la chimenea cuando Sturm entró en la sala. Cadamón estaba de pie, asomado a una de las ventanas orientadas al sur, contemplando una ligera y tardía nevada que caía sobre las ramas del inmenso Valenwood, que albergaba la rústica posada. Parecía que los gemelos estuvieran perdidos en sueños separados. Lesterlin vestía ahora la túnica roja, pensando sin duda en la prueba que, antes o después, habría de pasar en la torre de la alta hechicería de Wayred. Los recelos de Cadamón acerca de aquel viaje habían contagiado a Sturm también, y a la vista de las prendas rojas vestidas por el aprendiz, se sintió desasosegado y aprensivo. Lesterlin se volvió hacia Sturm, sonrió débilmente y se sentó en una mesa desordenada. Algo en ti habla de novedades, Sturm Display, susurró mientras apartaba vasijas de loza y cubiertos con una mano delgada y pálida. Esa premura de antaño importancia solánica. Siéntate. Cadamón permaneció junto a la ventana. En tanto Sturm tomaba asiento y desenvolvía el pan. Otik se acercó silencioso a la mesa. Sturm le dio una moneda y el redondo posadero se marchó a la cocina, donde se lo oyó preparar una tetera. Tengo con noticias de Lesterlin, anunció Sturm. Lord Gunther me las trajo. Cadamón volvió la cabeza y se estremeció. Nunca haga calor, Ice. La nieve se mete en los huesos. Y parece que la primavera no acaba de llegar. Lesterlin desestimó el comentario de su hermano. Con un ademán sonrió irónicamente sin apartar los ojos de Sturm. Ya has hablado bastante del tiempo, Cadamón. Nuestro amigo Sturm Display tiene noticias acerca de las intrigas a alto nivel de la orden, traídas sin dudas por un augusto visitante. Sturm le bulló inquieto en la silla. Su mirada era intensa y reluciente. Esto es lo que se cuenta ahora en la torre del sumo sacerdote. Vertunus regresó en el Yuletide, y ello significa que mi largo destierro ha concluido. Cadamón se acercó a una silla, y su amigo empezó a relatar la maravillosa y desconcertante historia. Esta es solo una de las versiones de lo ocurrido. Tenedlo en cuenta, porque cada uno de los que estaban presentes, Lord Gunther, Lord Alfred, todos los Martasar, Geoffrey e Invierno, lo recuerda de manera diferente, según Gunther. Igual que ocurrió el otro, Yule, en su primera visita. Intervino Cadamón. Lesterlin dirigió a su hermano una mirada impaciente. Recuerdo el relato que Sturm nos hizo
de la primera visita, Calamón. A diferencia de los caballeros involucrados, no necesito que nadie me refresque la memoria. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. El joven solánico carraspeó. Bien, sea como sea, ninguno lo recordaba de igual manera, pero en algunas cosas la mayoría coincidía. Después de que me marché de la torre del sumo sacerdote y dejé aquí, Gunther y Alfred vigilaron a Bonifacio muy de cerca. Si doy crédito a lo que dice Gunther, se suponía que el asunto estaba cerrado y enterrado, resuelto por el juicio por combate, pero ninguno de los dos miembros del consejo podía evitar pensar que había algo enojoso y perturbador en Bonifacio, en cómo me había desafiado, intimidado y zaheриdo de un extremo a otro de la sala de consejos. No obstante, estaban obligados por la tradición a aceptar el resultado del juicio y, por supuesto, había otras cosas que atender y resolver al tener encima la primavera y, por ende, más cometidos para la orden en los territorios solánicos. En otras palabras, lo interrumpió como los que se olvidaron de ti. Bueno, no era eso lo que quería decir. Protestó esto un con cierto apresuramiento y alzando la voz un poco más de lo necesario. Es solo que la orden tiene otras cosas que hacer. El enigmático gemelo asintió en silencio y volvió la vista hacia las llamas del hogar con una expresión ausente, medio adormilada. Otik salió de la cocina llevando una bandeja con un recipiente de loza del que salía vapor. Sus otros clientes, un Kendall y un enano que Calamón afirmaba conocer, se habían vuelto en sus capas y se dirigían despacio hacia la puerta principal de la posada. Al salir, la sala quedó silenciosa y prácticamente vacía. Para cuando los últimos días de primavera dieron paso al inicio del verano, continuó esto mientras Otik ponía la tetera frente a él. Parecía que Bonifacio había olvidado también el asunto. Lord Gunther dijo que comía mejor, dormía hasta más tarde y que por fin perdió esa mirada acosada y recelosa que había tenido durante todo el invierno precedente. Volvía a bromear con los escuderos, iba de caza con Adamant Geoffrey, e incluso organizó un largo viaje estival a sus dominios en Fogaven. Así pues, la controversia había acabado, o eso parecía. Ni siquiera la proximidad de Yule preocupó a nadie, ni le recordó los pasados rencores, porque estaban razonablemente seguros, desde Lord Alfred hasta el más joven caballero, de que esta festividad sería agradable y tranquila, como los Yules anteriores a la intrusión del hombre verde. También Bonifacio estaba de bastante buen humor, a medida que se acercaba el día del banquete y totalmente jubiloso cuando comenzó. Tomó asiento entre su banda de Cornwall y Geoffrey, así como también varios ilustres Jochanan por añadiría. El salón estaba más iluminado que nunca,
con nuevos fanales y multitud de antorchas, como si incluso los muchachos encargados de iluminar la estancia se hubieran contagiado del espíritu festivo. La música, dijo Lord Guntal, era mejor que el año anterior. Un trío de Kenders procedentes del lejano Hilo, que tocaban dos flautines y una pandereta bulliciosa, frenética y más escandalosa que una nidada de arcillas. ¡Hombre! Me habría encantado escucharlos, exclamó Calamón. ¡Chitón! Instó Lestin dando un suave cachete a su hermano. Stone sonrió y silbierte. Bonifacio estaba jubiloso. Prosiguió el joven solánico. Se había sentado alellanado con los pies apoyados en una larga mesa de doble, como si estuviera en el campo. De caza, y no en un banquete ceremonial. Parecía que estuviera dando audiencia, en medio de los caballeros más jóvenes, hablando sobre el manejo de la espada, armaduras y caballos, brindando por la caza y por el nacimiento del hijo de alguien, de un Jochanán, si no recuerdo mal. Los detalles minuciosos me entusiasman, observó Lestin con ironía. Continúa con la verdadera historia. Este sorbió un poco de té, sabía manzana y un poco de canela. Té de invierno, sin duda lo último que le quedaba en la selva hostil. A medida que codía el vino, prosiguió. Las conversaciones se mantuvieron en tonos más y más altos, levantándose por encima de la música de los Kenders hasta el punto de incomodar a Lord Guntal. Y creedme, no es inflexible en cuanto a modales y protocolos. Cada mona asintió con un cabeceo. Lestin tosió y se llevó la taza a los labios. Guntal me dijo que los jóvenes caballeros no le hicieron caso, continuó Stone, y que siguieron hablando cada vez más alto a medida que transcurría el banquete. El tumulto se tornó en griterío, codazos y empujones, y Guntal dijo que costaba imaginar a Bonifacio en medio de semejante escándalo. Era como si algo hubiese cambiado, y en su actitud festiva parecía haber desesperación. Echaba mano a su espada al menor desacuerdo, y llamaba a todos la atención por sus deslices en el protocolo, citando volumen y párrafos de la medida. En pocas palabras, actuaba de un modo típicamente solánico, intervino Lestin mientras sorbía su té. Stone pasó por alto el comentario de su compañero. Era como si Bonifacio se hubiese aferrado al código con tanta fuerza que lo hubiera perdido. O eso es lo que dijo Guntal. De repente se oyó una flauta en medio de las risas y los flautines. ¿No? Por fin, musitó Lestin, soltando la taza en la mesa. Has tardado mucho en llegar al meollo de la historia, Stone. El joven hizo también caso omiso en esta ocasión. Las mesas apartadas se sumieron en el silencio mientras el sonido de la flauta se unía al de los flautines. Esto causó el deleite de los músicos Kenders, que empezaron a improvisar con la melodía hasta que el sonido de sus instrumentos se mezcló con el de la flauta
y resultó difícil distinguir quién tocaba qué. Gunther miró a lo alto y dice que millares de losa cayeron desde de las vigas del techo. Cientos de miles de pétalos blancos, rojos, rosas y lavandas llovieron sobre caballeros. Los músicos que lanzaron exclamaciones de complacencia y arrojaron sus instrumentos al aire. La flauta continuó sonando. Un solo en medio de la lluvia de rosas. Continúa, premio Leistelin. Esto un sonrío. Esta era la parte de la historia que más le gustaba. No queda mucho que contar, amigo mío. Fue entonces cuando las puertas se abrieron de par en par. Repentinamente Lord Berturnus había llegado, a la cabeza de un ejército. Las palomas se adelantaron volando y los búhos, las alondras y los cuervos se desperdigaron por las vigas cantando. Lo seguían ardillas y liebres y a continuación entraron los zorros, trotando jactanciosos entre las mesas, como peculiares sabuesos de orejas puntiagudas. En fin, los que estaban fuera de sí a estas alturas. Sus danzas y cabriolas llegaron al frenesí, mientras se encaramaban a las mesas y se subían al estrado. Gunther dice que aquello colmó la paciencia de Adamant Joffrey, quien agarró a dos de los hombrecillos por los copetes y los sostuvo en alto para inmovilizarlos. Hay por aquí uno al que me gustaría hacerle lo mismo. Y ya puesto, aprovechando que lo tengo por el copete, darle unas cuantas vueltas en el aire. Los siguientes en entrar fueron 12 alces, y tras ellos 2 docenas de llevos, prosiguió Stone, como si no lo hubiera interrumpido. Las criaturas avanzaban en silencio. Y Crugal se llevó un susto de muerte cuando un enorme macho de ojos oscuros, coronado por una impresionante cuerna, se puso detrás de él y empezó a darle hocicadas. Sturm se echó al Heid a imaginar la escena. Figurarse a Derek Cornwall reculando, boquiabierto por la sorpresa y el miedo le divertía lo indecible. Lord Gunther había descrito una y otra vez este suceso en particular, para continuo deleite de su joven amigo.
Vale. Entonces llegó la música, dijo Stuhl. Entonces llegó la música, dijo Stuhl. Una vez dominada su algadaza, siguiendo los pasos de arces y ciervos. 3 centauros entraron a medio galope en el salón, volcando mesas, sillas y estandartes familiares. Cada una de las enormes criaturas tocaba una trompa de bronce y montadas a sus lomos cabalgaban 3 féminas ataviadas con ropajes verdes. Juntas dicen que eran una druida humana y 2 ninfas, y que todas tocaban pequeños tambores. Supongo que sabréis quiénes eran por la historia que os conté. El último en aparecer. El último en aparecer fue el oso gigantesco, un oso pardo que avanzó con total seguridad y osadía en medio del salón. Lord Silvestre iba montando sobre los amplios hombros y la espalda de la bestia, y su flauta de luciente tocaba y tocaba un nuevo canto. Calamón se levantó, incapaz de dominar su impaciencia. Todo eso está muy bien. Esto, lo del desfile y la música. ¿Pero qué me dices del caballero? ¿De ese villano Boniface? No aguanto una historia donde no reciba lo que se merece. Ya llegamos a ello, Calamón, contestó Stun. Boniface se levantó de la mesa, con la mano apoyada levemente sobre la empuñadura de su espada. Junta y Alfred descendieron del escudo, del estrado. Beltunus desmontó de la espalda del oso y dio una vuelta sobre sí mismo, haciendo que su flauta desapareciera entre las hojas que lo cubrían. Los centauros dejaron a un lado las trompas, la druida y las ninfas, sus tambores y la música se desvaneció en la sala. Soy Beltunus, anunció. Su voz queda ya apacible como siempre. Y otra vez, en el cambio de estaciones, estoy aquí para discutir un tema que es muy querido y me llega muy de cerca. Y para referir las leyendas de los druidas. No conozco ninguna leyenda druida. Intervino Calamón. Tampoco yo, dijo Stun, encogiéndose de hombros. Como tampoco al parecer Lord Gunta. Echó una mirada alrededor a los otros caballeros, Alfred, Boniface y el escuadrón de los Geoffrey y los Hochamnan, y vio en cada rostro la misma expresión en blanco. De acuerdo. Nada tus leyendas, Beltunos. Dijo Lord Guntal, que se echó a reír mientras me lo contaba, comentando su actitud fanfarrona, como si hubiese podido impedir que Beltunus dijese o hiciese cualquier cosa que quisiera. Pero supongo que en ocasiones de eso se trata la medida. Afirmar que se puede controlar algo porque no se desea descubrir su profundidad, sus perspectivas. Basta de filosofía. Lo interrumpió Estelín. No encaja contigo.
Stuhl continuó, con los ojos fijos en la chimenea. Es una leyenda sencilla. Lord Gunther Utwitsan. Una que me contó Lady Aceveda, anunció el hombre verde. Entonces, Aceveda o Dagnell, o como quiera que se llame inmediatamente, desmontó del centauro. Estaban desconcertados con la mujer, ¿sabéis? Dijo Stuhl, con la mirada perdida en las profundidades de las relucientes brasas. Algunos vieron a una espantosa vieja descendiendo de lomos del centauro. Otros vieron una hermosa y joven mujer con el oscuro cabello coronado de hiedra. Algunos, muy pocos, no vieron ni druida ni nada. Sonrió y sacudió la cabeza. Los gemelos intercambiaron una mirada de curiosidad, pero todos oyeron a Bertunus, y sus siguientes palabras la recordaron con absoluta claridad. Tengo entendido que un druida puede ejecutar un sortilegio tan poderoso que un hombre desleal, un vil traidor amigo, orden y país, es incapaz de desenvainar su espada, afirmó Bertunus. O eso es lo que me han dicho los druidas. El consejo guardó silencio. No se pronunció una palabra en la sala. Todos se sobresaltaron con el ruido de un loce metálico al ser desenvainada un alma de su funda. Como un solo hombre, todos se volvieron hacia la fuente del sonido. ¿Qué calor? Boniface, inquirió, dijo Leistlin, soltando una carcajada. Ese estúpido pomposo cayó en una trampa de niños. ¿Qué trampa? Preguntó Calamón mientras cogía otro trozo de pan. Creía que estábamos hablando de conjuro los druidas. Tienes razón, Leistlin, dijo Stuhl. Una sencilla argucia descubrió al villano. Boniface estaba de pie junto a su silla, abochornado y horrorizado, con la espada desenfundada a medias. Bertunus esbozó una mueca sarcástica. Por supuesto, yo no creo en esas leyendas, aunque algunos de nosotros puedan parecerles convincentes, dijo, y subió al estrado para ponerse al lado de Lord Gunther. Boniface acabó de sacar su espada de la vaina y avanzó con actitud jactanciosa hasta el centro del salón. Imagino la expresión de su rostro. Estoy seguro de que ya la he visto antes. ¿Me estás acusando, Lord Silvestre, de crímenes y turbias traiciones? Preguntó en voz alta. Me habría gustado encontrarme en aquel salón, ya fuera como un zorro, un cuervo o incluso una araña, con tal de presenciar lo que pasó. Pero Bertunus se limitó a sacudir la cabeza. Tu propia mano armada te acusa, Boniface de Fogaben, contestó afablemente, y sé que esa afabilidad apiló más brasas ardientes sobre las cabezas de la familia Crowell. Stuhl se levantó de la mesa y se quedó de pie frente a la chimenea. Después fue hacia la ventana. Fuera había dejado de nevar y las estrellas se asomaban entre la fina trama de nubes bajas. En el horizonte occidental, el plateado arco de Solinadi relucía al borde del cielo. No se veía a la luna roja por ninguna parte. Stuhl dio un hondo suspiro y se volvió hacia sus compañeros. Entonces mi espada me desquitará de insulto y calumnia, dijo Boniface. Después levantó el alma en el tradicional gesto de desafío a juicio por combate. Bertunus asintió con la cabeza y extendió la mano, y dicen que un fuego verde
ondeaba entre sus dedos. Después hizo un guiño misterioso a Lord Guntal y preguntó en un susurro teatral: ¿es que ningún hombre piensa prestarme una espada? Guntal afirma que ignora por qué le dio la suya a Beltunus. Los Crowell lo llaman ahora traidor y lo han llamado cosas aún peores durante el invierno y parte de la primavera. E incluso Lord Alfred dice que estaba embrujado o cosas por el estilo. Pero Guntal piensa que fue algo más. Dice que, pese al alboroto y las acusaciones, se alegra de haber hecho lo que hizo. Fuera por lo que fuese, encantamiento libre albedrío, desenvainó su espada y se la tendió a Beltunus, que se despedazó, bostezó y llegó de un salto al centro del salón, a menos de 1 metro de distancia del Lord Boniface. «Combate a muerte, ¿no?», preguntó Lord Silvestre. «No, torneo cortés», contestó Boniface con nerviosismo, y enfundó su alma mientras Cedric Crowell esquivaba un alce y se dirigía hacia el baúl donde se guardan las espadas de mimbres. «Como desees», replicó Beltunus. «Que sea combate de protocolo, pues, y que la verdad se apoye en el brazo armado del vencedor». Cadamón se echó hacia adelante. Era la parte de la historia que había estado esperando desde el principio. Otik tosió impaciente detrás del mostrador. Era la hora de cierre y los 3 jóvenes no habían dado señal alguno de recoger sus capas y menos aún de dirigirse a la puerta de salida. El posadero empezó a silbar fuerte mientras limpiaba las mesas vacías, pero al cruzar la sala oyó algunas de las frases dichas por Stu y se calló, tan interesado como los gemelos en el relato. Stu cerró los ojos. 300 pares de ojos observaban expectantes como los 2 hombres giraban uno en torno al otro, mientras las espadas de mimbre zumbaban en el aire, enardecido por el humo. Sé cómo es ese sonido. Yo mismo lo escuché hace ahora 1 año, y habiéndome enfrentado a los 2, puedo deciros cómo debió de empezar. Beltunus manejaba el arma con fácil soltura, como un malabarista, en tanto que Boniface lo seguía con pasos pausados, acechantes, y movimientos más lentos, más fuertes. Habría apostado que era un combate equilibrado entre iguales, aunque de estilo dispares. Habría perdido la apuesta. Guntal me dijo que Lord Silvestre dominó la liza desde el principio. 1, 2, 3 veces frenó las arremetidas y golpes de Boniface. En la tercera ocasión dio una voltereta en el aire, aterrizó suavemente a espaldas de su adversario y le propinó un azote en las posaderas con la parte plana de la espada de mimbre. «Salsa para el ganso», gritó Beltunus con voz burlona, imitando el granido de esta ave. Boniface enlojeció y cargó contra él. Esta vez la espada de Beltunus llegó al rostro del caballero y le propinó sendos golpes en cada cadillo antes de que Boniface tuviera rapidez o equilibrio para pararlos. «¿Qué insulto!», exclamó Cadamón encantado. Stu asintió en silencio, esforzándose por contener su propio deleite vengativo y sintiéndose culpable por ello. Guntal dice que fue una indignidad, que estuvo tentado de volver la cabeza, pero que se alegraba de no haberlo hecho. Dice que, cosa sorprendente, por el rabillo del ojo advirtió que los hombros del juez supremo se sacudían por la risa contenida.
Juguetonamente, Bertunus acosó a su oponente por todo el salón, haciéndolo retroceder mientras su espada zumbaba y silbaba. Tocó con la punta del alma el broche de la capa de Boniface y con un giro de muñeca lanzó el adorno por el aire y la prenda al suelo. Entonces el hombre verde se cambió la espada a la mano izquierda y se cubrió los ojos con la derecha y luchó con el mejor espadachín de Solarnia sin moverse del mismo punto. Incluso sin ver, ejecutó unos movimientos impecables que contuvieron los ataques veloces y diestros de Lord Boniface. Cadamón soltó un silbido. Otik volvió a toser y se recostó en la mesa cercana a la de los muchachos, con el paño húmedo en sus canosas manos. Volcado en la historia, Stone estaba más allá del miramiento y la cortesía. Con un suspiro, Otis se sentó detrás de Cadamón y escuchó el resto del relato. En los rincones más apartados del salón, deslumbrados por el despliegue de destreza y fanfarronería de Lord Silvestre, algunos de los caballeros más jóvenes empezaron a aplaudir. Bertunus se movía con la gracia felina de un hombre más joven, y la mano de la espada, fulgurante con la temeraria brillante, fintaba atrás y adelante bajo la luz de las antorchas, mientras la hoja silbaba y cantaba como una flauta. Y esto es lo que me dijo Lord Gunther. Y todos los caballeros vieron que ocurrió de este modo. De repente, las viejas paredes de la sala del consejo crujieron y se desmoronaron y reventaron ante el empuje de la vegetación. De las antiguas baldosas brotaron árboles, arces, robles y encinos. Bertunus caminó hacia Boniface con movimientos pausados, agitando su espada de mimbre a derecha e izquierda. Entonces, Boniface se dio media vuelta hacia la puerta más cercana, pero allí estaba un hombre muy viejo, de barba blanca y adornado con verdes guirnaldas, que le impedían la huida. Boniface fue de un lado a otro, entrando y saliendo de las sombras. La mortecina luz de las antorchas arrancaba destellos en su armadura, en su rodela ceremonial. Entre tanto, el anciano sacó una trompa y lanzó un toque llamando a la caza. ¿Estefan? Aventuró la Estelín con una sonrisa irónica. Stone asintió con un cabeceo. Gunther lo reconoció al instante. También debió de conocerlo Boniface, porque tuvo que agarrarse a una silla para recuperar el equilibrio. En la puerta, Lord Stefan adoptó una posición de esgrima de estilo muy personal, que el follaje se convierta en fiel contraste. Lord Silvestre bramó, y un nervioso escudero que estaba cerca soltó una risita y luego enmudeció. Y que las piedras del castillo Brisbane levanten su voz contra Boniface de Fogaven. Por Paladine, está tomando visos de una verdadera trifulca, exclamó Tic por detrás de Cadamón. Los tres compañeros se volvieron sorprendidos hacia el hondo posadero, que se puso colorado y hizo un ademán a Stone. Adelante, muchacho. La noche es joven, aunque la posada esté cerrada. Stone se inclinó la cabeza y reanudóle la historia. Bertún nos giró sobre sí mismo, siguiendo con la mirada a su adversario con serenidad y desdén.
En palabras de Guntal, arrancó una rama de olivo de la densa vegetación y la extendió hacia los caballeros que estaban en el estrado, quienes se apartaron a medida que Bonifacio retrocedía entre los sillones con la espada todavía levantada. Abandonado a su suerte, el caballero miró de lejos hacia la salida sumida en sombras, situada detrás del estrado y cubierta por un biombo de madera. Allí también había alguien vigilando, alguien verde y joven, y extrañamente familiar. Stone sonrió al pensar en Jack Daly. En silencio, deseó lo mejor a su joven amigo. Así pues, no tenía vía de escape. En el abarrotado salón, en medio de la orden, Bonifacio Cornwall de Fogaven interpretó su última escena, de acuerdo con la medida. En nombre de la medida Lord Vertunus, dijo con voz fuerte, firme y combativa, que se alzó sobre el murmullo de los caballeros y el sonido de cornetas y tambores de ninfas que habían empezado a tocar otra vez en las vigas de la sala del consejo. Insisto en que luchemos con las reglas de la orden solámnica. Muy bien, aceptó el hombre verde. En este instante tendría que luchar con una rama de olivo, igual que hizo Henry Priestley. Una medida es tan buena como cualquier otra, en mi opinión. Entonces Bonifacio bajó del estrado y las espadas de mimbre se cruzaron por última vez. Sturm hizo una pausa, bebió un sorbo de té y contempló absorto la chimenea. Si alguna de las cosas has aprendido de un Priestley ha sido cómo contar una historia, pensó Destler. Casi desde el principio, continuó el joven solánico. El resultado era evidente. Bonifacio cayó 2 veces, tropezando con las mismas reglas que también conocía. Su espada parecía pesada, sus movimientos esforzados y, aunque el alma del hombre verde se movió también despacio al principio, fue ganando rapidez e inspiración. Los silvestres combatió con código y regla. Un maestro de esgrima tan preciso como uno puede imaginar o soñar. Y a pesar de ello, Lord Guntal me dijo que Vertunus encontró un hueco para la fantasía, explorar e inventar. Bonifacio cayó la primera vez cuando tropezó con los escalones del estrado. Resbaló hasta pasarse al pie del sillón de Lord Alfred, arrastrándose sobre las manos y rodillas, y la espada de mimbre se le escapó de los dedos y fue a parar cerca de la puerta de servicio, donde Jack Daly salió de las sombras y empujó el arma con el pie, lanzándola hacia Bonifacio. El caballero se incorporó, recogió la espada y se volvió hacia Vertunus, que se había quedado atrás educadamente, esperando a que su adversario se recobrara. Trabaron las armas 2 veces y después Vertunus atacó con una serie de golpes y arremetidas. Desarmó a Bonifacio, y antes de que el caballero tuviera tiempo de agacharse y apartarse a un lado, tocó con la punta de loma de la espada su garganta, en el hueco debajo de la nuez. Puedes dar gracias, Bonifacio, porque, aunque seas un traidor a tu orden, no eres un asesino competente, anunció Vertunus. Pese a que tu dinero y tus mañas interceptaron el paso desde el castillo de Caela al castillo Priestley, con 400 bandidos, no eres un asesino. Argion
Padwarden tendría que haber visto que se preparaba una emboscada y habría tenido el suficiente sentido común para darse media vuelta. Fue la casualidad lo que lo llevó a la muerte. Aquella noche invernal, en medio de la rebelión y el asedio. ¿Qué? Exclamó Calamón. Vaya, así que Bertunus le dio a Boniface una salida. Se maravilló Lestelin. ¡Qué curioso! ¿No lo comprendes, hermano? La medida castiga la traición con el destierro y el asesinato con la muerte. Stun sonrió. Para ser tan crítico con la orden, conoces muy bien sus reglas, Lestelin. Con esa alegación, Bertunus se aseguró de que Boniface recibiera su castigo y al mismo tiempo lo perdonó. No lo entiendo, dijo Calamón. Tampoco yo, abundó detrás de él. Lestelin puso los ojos en blancos. Es simple. A mi entender, todo lo que tenía que hacer Boniface era admitir que había hecho un trato con esos bandidos, como Stun nos contó que había hecho, y después de decir que no tenía intención de causar daño alguno a Gian Pataguarden o a ninguno de sus caballeros. El cargo por traición persistiría, pero la pena capital por el asesinato sería desestimada por la orden. Sin embargo, a mí también se me escapa la razón por la que Bertunus dejó libre a quien lo traicionó en el pasado, para que viviera tranquilamente en un cómodo exilio, en alguna elección lejana. Entonces, escuche el resto de la historia, dijo Sturm. Ciertamente, las siguientes palabras que el hombre verde dirigió a Bonifacio fueron una advertencia. Puedes elegir, dijo alzando la flauta en el oscuro salón, pero elige bien. Pero el cargo por traición es peor, aunque la pena sea solo el destierro. Aun cuando el asesino cuelga de la soga, el ser declarado traidor es mucho peor. No soportaré semejante carga mientras viva. No, declaró Bonifacio en voz alta, llenando la estancia con su confesión. Me atendré a la espada y caeré donde he vivido, en los brazos de la medida. Agión, Padwarden y su guarnición están muertos, y yo los maté a todos, y planeé el asesinato. Podré ser un asesino, pero juro que nunca he traicionado a la orden. El muy necio, exclamó Lestelin, con la libertad al alcance de la mano, y fue un suicidio por atenerse a las reglas. O quizás algo más, dijo Sturm. Por mi vida, no estoy seguro de si fue una necedad o el final más noble que podía elegir. Sea como sea, Boniface se alejó del estrado con pasos tranquilos y desde el centro de la sala explicó a todos los presentes su culpa en el asesinato de Agión Paidwarden. Horrorizado por lo que había pasado, Gunther miró fijamente a Lord Silvestre, quien le devolvió la mirada con un gesto severo. Gunther dice que los ojos de Bertunus eran opacos e insondables, y que sospecha que Bertunus vio los suyos igual. La larga pausa que siguió señaló el final de la historia. Pasados unos minutos, Otig se levantó y volvió a sus tareas. Y los tres compañeros se miraron unos a los otros. Permanecieron callados, casi de modo reverente. Después Calamón echó una capa sobre los hombros de su hermano. Juntos, los tres amigos salieron a la noche, y por la mañana los primeros transeúntes pudieron distinguir claramente
el punto donde sus caminos se separaron por las huellas marcadas en la nieve. Punto y aparte. Pero hubo más en la historia que Gunther no contó al hijo de su viejo amigo. Otros detalles que prefirió callar, sospechando que si se lo decía a alguien, incluso Stone, sería traicionado un recuerdo muy querido. A ver cuánto falta. Los caballeros habían conducido ceremoniosamente a Boniface fuera del salón, mientras el sonido de la flauta se apagaba. Cuando cambiara la estación, se levantaría el patíbulo en el patio de la torre y muy pocos, aparte de los presentes en el salón, conocerían la razón por la que Boniface Crowell de Fogaven sería colgado el primer día de primavera. Pocos lo sabrían, pero los cargos que tenía la orden contra él eran poderosos. Y subiría los peldaños del patíbulo desafiante, impávido, vestido con su reluciente armadura. Pero eso estaba todavía por acontecer la noche de Yule, cuando Bertun se rezagó con la comitiva, una hora después de que los guardias sacaran escoltado a Boniface. Despidió a las ninfas, a los centauros, a la druida y al oso, y los silvestres tocó su flauta una última vez para los componentes de la orden. Fue una serenata breve y melancólica. Los caballeros, escuderos, pajes y sirvientes permanecieron sentados, extasiados, mientras los silvestres los desconfortaba y sostenía con su melodía. Corre de boca en boca una historia referente a lo ocurrido a continuación. Se dice que Bertunius acometió la interpretación de una música tan antigua que unos árboles nuevos, árboles que no se habían vuelto a ver desde la era de los sueños y que se conocían solo por los cantos de los bardos, brotaron en el suelo del salón, y los caballeros supieron sus nombres, sin preguntarlos, insinuados por un extraño y salvaje impulso de la música. Gunther reconoció la cadencia repentinamente y empezó a cantar. Al punto se le unió Lord Alfred, en un dúo desentonado pero rebosante de fuerza, de uno de los pueblos de los numerosos condados, surgido de la tumba y de la tierra y de la tumba, donde esgrimió su espada por primera vez en las danzas crueles de la niñez. Al descubrir la eterna retirada de su pueblo, su grandeza germinó en una ciénaga en llamas. Con el vuelo lodazo del Martín pescador, acompañándolo en el cielo. Uno por uno, los caballeros se unieron al canto, que se alzó como siempre lo hacía. Pero esta vez más música que canción. Esta vez bendecido y cimentado por una melodía que no era de la orden. Una música más allá del código y la medida. Pocos caballeros miraron al sillón de Uma, pero 3 pajes que teman la mirada prendida reverente en aquel punto vacío, vieron un yemo y un pectoral fantasmagórico. Un rielar rojo y plateado en el sitio de honor, como si las propias lunas gemelas hubieran convenido para hacer historia. Ninguno de los caballeros vio esa presencia, tampoco la vio Bertunius, cuyos pensamientos ni siquiera Gunther supo descifrar. Pensamientos que se recreaban sobre la toda, sus almenas y torretas, a través del pasado y del presente, del futuro que traería de vuelta al muchacho de Solace, arrastrado por unas fuerzas ajenas y por otra elección hecha, fuerzas que lo llevarían a las almenas unos años más tarde. Adiós. Cuando la torre estuviera bajo asedio y la guerra de la lanza se desatara con toda su furia a su alrededor. Puedes deselegir Sturm Blade,
pensó Bertunus, mientras bajaba la flauta por última vez en la gran sala de consejos, un momento antes de que desapareciera en un mundo de vegetación y luz. Las plantas y el fulgor se desvanecieron junto a él, dejando el salón sumido en sombras y desnudo. Hasta el final de esto y cualquier cosa puedes elegir. Una solitaria rosa verde, perfecta y salvaje, adornaba el asiento del sillón de Uma. Bueno, fin de capítulo y de libro. Besitos, hasta mañana quizás.